Vamos a hablar un poco ahora de economía con Ignacio Tezón, economista de empresas, recibido en la Universidad Torcuato Di Tella. Además es especialista en mercados. No sé si me estás escuchando, Ignacio, un placer hablar con vos. Te escucho perfectamente, Alex. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Contame, ¿dónde trabajabas? ¿Dónde estás trabajando? En este momento en una firma que se llama Tomar Inversiones, agente número 81 del mercado local. El agente número 81, perfecto. Veníamos hablando hace un par de semanas ya que quiero hablar con vos. Quería hablar sobre otro tema que espero que lo podamos hablar pronto, hacerlo tal vez en formato podcast, hablar de cómo de cómo están usando al capitalismo y todas las empresas para difundir toda esta propaganda progresista, pero bueno, es algo que lo hablaremos más adelante con vos, es un tema muy interesante, pero quiero hablar ahora de todo el tema de la brecha salarial, muy popular en esta época, y en las últimas semanas hubo dos estudios, dos empresas que salieron a hablar. Una fue ahora, que es la última, la empresa dueña de Zara, mencionando que la brecha salarial efectivamente existe en su empresa, pero es de 8% perjudicial para los hombres y de 1%, por ejemplo, en España. Y también hace poco Google, haciendo un estudio, Google, otra de las empresas que levantan esta bandera progresista, en un estudio donde para mostrar que estaban combatiendo esta brecha salarial, el resultado fue que tuvieron que poner 9,7, casi 10 millones de dólares para resarcir a empleados hombres porque la brecha salarial los estaba perjudicando. ¿Cómo ves vos este tema tan hablado por el feminismo y una de las banderas más importantes en la actualidad? Sí, vi ambos estudios y en particular el de Google me parece muy interesante en principio porque hace no mucho tiempo, aproximadamente un año, hubo un empleado de Google que se llamaba James Damore, se hizo bastante conocido a nivel internacional por haber escrito una especie de manifiesto, por haber escrito una especie de digamos, corazonada, algo que le salió del corazón, un texto bastante largo diciendo de lo que opinaba de las políticas de inclusión y de, digamos, discriminación positiva, como les dicen los americanos. Y lo despidieron por eso. Me parece muy gracioso, ¿no? Que se encuentren este tipo de discrepancias y que al mismo tiempo acallen a aquellos que piensan diferente. Entonces, me parece no solo que tiene que ver con el primer tema que vos mencionaste, sino también con el segundo. El primero, porque al que piensa distinto, o sea, significa que lo fletan. Eso es lo que está pasando hoy en Estados Unidos. Y justo Google, que es una de las abanderadas en el discurso de la inclusión, de la diversidad, de la difusión de ideas y de información, te está diciendo que despiden, te está dando un mensaje muy fuerte. Despedir a un empleado que está opinando y que encima está exponiendo un tema que lo confirmaron al año siguiente, teniendo que resarcir a muchos empleados, a unos casi 11.000 empleados tuvieron que resarcir que estaban perjudicados por esta brecha salarial entre... Sí, y no solo eso, además es hasta irónico porque Google tenía como mantra hasta hace un año y medio el eslogan "Don't be evil". Muchos no lo sabían, pero ese era el mantra o el eslogan de Google. Y eso lo borraron hace un año y medio, el famoso "no seas malo", haciendo alusión a que Google tiene toda la información y ellos lo saben. Entonces, me parece todo muy irónico. Y yendo al tema en particular que digamos que nos compete, a ver, la brecha salarial o el wage gap, como le dicen los americanos, primero está traído de Estados Unidos y todo lo que se dice acá es solo una réplica de lo que se dice en Estados Unidos. Por ejemplo, habrás escuchado que se dice que las mujeres hacen 77 centavos por cada peso que los hombres hacen. O se habla de esa estadística como si fuera un indicador de una discriminación por el hecho de ser mujer. No sé si la escuchaste por ahí. Sí. Bueno, yo me tomé el atrevimiento de hacer la cuenta para lo que es el mercado argentino. La hice hace un rato con los datos del INDEC al tercer trimestre y te da 0,73. ¿Sí? O sea, estamos en una sociedad incluso más desigual, donde incluso oprimimos aún más a las mujeres según el estándar, digamos, de estas estadísticas que se arman, digamos, de forma falaz, como vamos a ver ahora. En principio,
lo que hacen es estas, digamos, feministas o economistas feministas en Argentina hay varios exponentes. La más conocida es Mercedes Alessandro, que es la fundadora de un movimiento que se llama Economía Feminista, que está muy vigente en todo lo que sea Universidad de Buenos Aires y demás, que es la ex mujer de Kicillof, además, bueno, dato aparte. Mira, de ahí venía. Claro, está todo pegado, digamos. Nada bueno podía salir de ahí. Claro, exactamente, nada Era bueno. Un contubernio más con matrimonios. Y bueno, si le mirás la foto de perfil de Twitter, es una mina con malla, con una especie de traje de red, con un cuchillo, como diciendo, voy a matarte, machito. Es muy absurdo, pero bueno, a ver, yendo al caso, lo que postulan estas mujeres, no son solamente mujeres, hay muchos aliados y chicos pobres que son, digamos, misled en toda esta onda. Lo que hacen es agarrar el trabajo de todos los hombres, agarran el trabajo de todas las mujeres y dividen por la cantidad de personas que hay. Dividen por la cantidad de hombres y por la cantidad de mujeres. Entonces descubren que los hombres tienen tal proporción del ingreso y las mujeres tienen tal proporción del ingreso. Lo cual es absurdo, porque vos no podés hacer un tipo de caracterización así. Tenés que tener en cuenta qué es lo que hace cada persona. No podés estar mirando solamente cuánto gana. Tenés que ver qué es lo que hace, a qué se dedica. Tenés que ver cuáles son sus estilos de vida, cuánto tiempo trabajan, qué experiencia laboral tienen, qué educación tuvieron, cuánto dedican a trabajar fuera de la casa. ¿Sí? Hay un montón de variables que no controlan y repiten un mantra como si fuera una verdad. Ese es el principal meollo de la cuestión. ¿Sí? Cuando ustedes miran estos estudios, digamos, que hacen ellos, son muy generales, no se ponen a controlar ni hacen grandes estudios econométricos donde van controlando por diferentes variables. Solo por mencionar algunas, las que dije recién, pero hay muchas más. Y por último, y principal de todo, si vos sos un liberal, en principio vos querés en la individualidad por encima de todo. Por lo tanto, y considerando que uno puede llamarse liberal o creyente en el mercado, no existen dos formas de trabajo iguales. O sea, por más que hagan exactamente lo mismo, no existen dos personas que tengan la misma sonrisa, no existen dos personas que den el mismo trato. Por lo tanto, es imposible decir, te discriminan porque sos mujer. O sea, es una variable demasiado genérica como para hacer una determinación de ese tipo. Claro. No sé si me explico. Sí. Además, me parece también que se puede llegar a considerar el tema es a qué profesiones se dedican o a qué actividad dedica una mujer, a qué hay tendencia, porque la mujer generalmente hay mayor tendencia a estudiar humanidades, psicología, etcétera. Quizás carreras menos redituables. Están completamente sobrerepresentadas. Están sobrerepresentadas en carreras como psicología en relación 80-20 y están subrepresentadas en carreras como ingeniería en petróleo, claro. 10-9. Entonces, lógico que cuando vos agarres los ingresos, lamentablemente vas a encontrar que un ingeniero en petróleo gana más que un psicólogo o que una ama de casa o que una persona que hace asistencia social, que también son mayoría mujeres. Y no es que haya algo malo en ser asistente social, para nada, me parece algo súper, digamos, noble, me parece algo muy rescatable. Pero no por eso vas a decir que la están discriminando. De hecho, algunas de las que siguen defendiendo, o sea, a pesar de reconocer que sus estudios están mal hechos o que son generalistas y dejan de ver un montón de variables, aún así, siendo conscientes de ello, te dicen, no, pero nosotras elegimos esto porque en realidad estamos oprimidas. Acá hay dos cuestiones. La primera es la ironía de que las que más postulan estas cuestiones son aquellas que estudiaron, no sé, estudios de género, claro, cuestiones de humanidades, sociología. Eso es irónico, porque también son las carreras que tienen una menor salida laboral y en general es en el Estado o son menos redituables en cuanto a ingresos. Esa es la primera ironía. Claro, pueden estudiar ingeniería en informática, por ejemplo, y lo más probable es que, o sería raro que tengan ese problema. Exactamente, esa es el primer caso, y además es una ironía. Y el segundo caso tiene que ver con el hecho de que cuando vos agarrás, hay un estudio muy bueno, hay un documental muy bueno hecho en todos los países escandinavos, que creo que nadie se atrevería a decir que son la cuna del conservadurismo, o al contrario, hoy en día, que se llama Brainwash, que básicamente trata de todas las diferencias en la educación y a través de los años
en el desarrollo cognitivo de los chicos. Y lo que ves es que, a pesar de que son los países con más altos índices de igualdad, en los términos de que las feministas postulan, lo que ves es una enorme disparidad, incluso mayor que en la de países como el nuestro o en Estados Unidos. O sea, ves mayor disparidad en la elección de carreras. Seguís viendo esas diferencias, las mujeres siguen prefiriendo, por ejemplo, trabajo social a ingeniería. Es decir, hay ciertas propensiones que son naturales. Eso hay autores, discúlpame que te interrumpa, hay autores de, digamos que son que estudian sobre neurociencia que hablan que esto son cuestiones hasta de tendencia, digamos, neuronales. Exactamente. Por división por eso, sexo, digamos. Exactamente, las mujeres tienen mucho más desarrollado, digamos, la capacidad de la sociabilidad y se dan mucho mejor que nosotros en lo que es el habla, en lo que es atención. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que hoy en día vos tenés el sector más, digamos, pujante o de mayor valor agregado en el planeta, que son los servicios. Entonces, en los países que están más desarrollados en el sector servicios, lo que tenés es el efecto inverso, ¿sí? Tenés que, como la mayoría de las mujeres trabajan en el sector servicios, terminan ganando más dinero por el nivel de valor agregado que tiene esa cadena, ¿sí? En detrimento de los hombres que tienen en general un laburo más bien operativo, claro, o no ligado al sector servicios, sino por ejemplo al sector productivo, al sector manufacturero, al sector agropecuario o el de materias primas. Es decir, no es que nosotros somos oprimidos en esos países, por el amor de Dios. No, al contrario, o sea, es el libre mercado el que permite a la mujer ponerse por encima de los hombres. Ignacio, Y no lo digo para digamos, para ponernos en el suelo a nosotros, para nada, pero tenemos que ser conscientes que si el mundo se desarrolla más en el sector servicios, que es lo que pareciera que está pasando, probablemente sean las mujeres las que tengan un mayor nivel de ingresos eventualmente, ¿sí? Y no hay nada de malo en ello, no hay por qué alarmarse ni sentirse mal por ello. No, claro, claramente no es nuestra cuestión no es una guerra de sexos o una lucha de sexos como plantea el feminismo, sino intentamos explicar por qué justamente esta es la agenda que están levantando y por qué hoy su bandera, por lo menos en el ámbito económico, es hablar de la brecha salarial. Incluso hay organizaciones, como bien mencionabas vos hace un rato, todo este movimiento ecofeminista. Pero quiero retomar lo que mencionaste de los países escandinavos y me quedó dando vueltas, porque si son los países que más políticas aplican justamente para combatir esta supuesta brecha salarial entre hombres y mujeres, ¿por qué los datos muestran que incluso la brecha se acrecentan? ¿Por qué crees que es eso? Porque las elecciones individuales se tornan mucho más importantes. Cuando vos no tenés problemas en tu casa, por ejemplo, y las mujeres, por ejemplo, no tienen que quedarse a cuidar a los chicos, o cualquiera de todos los, digamos, mantras o memes que repiten las feministas, las elecciones individuales terminan siendo de mucho mayor peso, terminan teniendo un mayor peso en el largo plazo. Y teniendo las mujeres la posibilidad de elegir aquello que realmente desean, terminan desarrollándose en áreas que tienen que ver con lo que ya mencionamos. O sea, es una expresión de la individualidad y no una forma de opresión. Perfecto. Te cambio un poquito de tema para ir cerrando. Lamentablemente nos queda poco tiempo, por eso te decía que en breve me gustaría hacer un programa con vos, más en podcast, hablar, dedicarle tiempo, porque estos temas están buenísimos. Pero quiero que me hagas un análisis lo más corto y lo más conciso que puedas sobre la actualidad económica argentina y cómo ves el futuro de Cambiemos de cara a las próximas elecciones. Bueno, este es un país en el que esas dos cuestiones están netamente ligadas. Vos no podés, digamos, sacar la parte económica de la parte política porque tienen un nivel de dependencia muy grande, en particular en lo que tiene que ver con lo monetario. En lo fiscal, a ver, vos tenés dos tipos de política en economía, la fiscal y la monetaria, en términos muy, muy agregados. Entonces, lo que vos tenés hoy es una inconsistencia fiscal, ¿sí? que vos la ves, digamos, manifestada en el déficit fiscal agregado. Hoy estamos teniendo un déficit fiscal agregado de 4% aproximadamente de todo lo que se produce en este país, o sea, el PBI, y tenés el 15% de los tributarios están solamente a pago de la deuda, a intereses de la deuda, ¿sí?
Eso es un gravísimo problema. Es una inconsistencia temporal. No podés estar pagando tanto. Hola. Sí. Hola, hola. ¿Me escuchás? A ver. Hola. Bueno, se escucha mal, se escucha cortado. No sé qué, parece que Hola. tenemos problemas de comunicación. Ignacio, Hola. ¿me escuchás? No, te estoy escuchando. Estoy escuchando cortado. Entrecortado. A ver si podemos acomodar la comunicación. Hola. Ahí está. ¿Me escuchás bien ahora? Oh. No. Bueno, Hola. 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 Yo te escucho perfecto. Bien, a ver, ahí sí te escucho. Bueno, lo que te decía es que hay una inconsistencia temporal en términos fiscales, porque tenés el 15% del gasto solamente en términos de intereses o repago de la deuda, ¿sí? Y tenés aproximadamente el 75% del gasto es gasto primario, es decir, algo que se consume el día de hoy. La mayoría son jubilaciones, gasto social, prestaciones no contributivas, planes sociales, salarios del Estado, etcétera. Es dinero que se consume y que se distribuye en el momento. Es decir, es un Estado que lo único que hace es sacar dinero del sector productivo, ¿sí? Ahora voy a explicar por qué además, y que lo transfiere a sectores que no son precisamente productivos, en particular todos los que mencioné, ¿sí? ¿Y por qué es tan distorsivo todo esto? En principio porque los impuestos que más recaudan en Argentina tienen que ver con la producción. Es decir, el impuesto que más recauda de todos es el impuesto al trabajo, el impuesto a los aportes, a las RT, etcétera. Todo lo que sea, a las RT en particular no, pero o sea, todo lo que sea aportes del trabajo es lo que más recauda en este país. Lo segundo que más recauda es IVA, y lo tercero que más recauda es el impuesto a los débitos y créditos. Esa inconsistencia de traspasar recursos del sector productivo al sector improductivo hace que vos estructuralmente no tengas ninguna chance de tener crecimiento en el mediano plazo, no hasta que corrijas esa inconsistencia fiscal. En el sector monetario lo que tenés es un esquema que se basa básicamente en un pseudo esquema Ponzi, en el cual nosotros, en vez de tener LEVAX, ahora tenemos LELIX, ¿sí? Y lo que estamos haciendo es rearmar el stock de lo que eran las LEVAX, pero ahora se llaman LELIX y capitalizan más rápido y tienen más interés. La única diferencia, o una de las más grandes diferencias, es que en vez de estar dispersas entre múltiples inversores, las tenés concentradas en los bancos. Por lo tanto, vos como Estado tenés una mayor potestad para hacer política económica con la pistola en la mano. Es decir, vos podés subirle los encajes a los bancos y hacer que se traguen más dinero del sistema. Eso en términos muy agregados. ¿Y por qué la confianza es tan importante y por qué no puede desligarse esto de la política? Perdón si voy muy rápido, pero sé que tenés poco tiempo. No, está bien. ¿Por qué no puede desligarse esto de la política? Porque el esquema se basa en la confianza, en seguir apostando a la tasa en pesos. Pero ¿qué pasa si vos tenés un gobierno que no es afín a los mercados? O peor, que le tienen miedo a los mercados. Lo que vas a tener probablemente es una huida de plazos fijos, ¿sí? No digo que vaya a pasar esto, pero es una posibilidad, es una huida de plazos fijos de los sectores importantes, ¿sí? De los que realmente arman el stock de plazos fijos del país. Y todo ese stock del ELIX, ¿sí? En el que invierten los bancos y que está sostenido sobre los plazos fijos, porque los bancos lo único que hacen es la intermediación, agarran los plazos fijos y los ponen en el ELIX. Lo que podéis llegar a tener es incluso una corrida bancaria. O sea, ese es el grave problema de este esquema. Que ante un problema de confianza en el sector, digamos, de los mercados o del sector gobierno, se puede causar una corrida bancaria que podría, incluso en el peor de los casos, yo ojalá, no creo que pase, puedes tener una especie de corralito, algo así. No creo que pase. En términos políticos, yo creo que hoy Macri está justo exactamente en la posibilidad de tirar una moneda, es decir, está en 50 y 50, porque si vos ves, por ejemplo, los índices de confianza que arma la Universidad Torcuato Di Tella, Poliarquía, etcétera, ves que su mandato, la confianza que tiene la gente en promedio es menor incluso a la de Cristina Kirchner. Pero tenés dos cuestiones importantes. A pesar de estar abajo en términos de confianza, tenés la posición súper fragmentada, y en segundo término,
tenés una imagen negativa muy alta de la oposición, de la principal oposición, que en este caso sería Cristina Fernández. Entonces, en un escenario, digamos, Cristina Fernández, Macri, probablemente hoy en día gane Macri, digo hoy en día porque esto puede ponerse peor, ante cualquier otro escenario puede llegar a perder, o debería tender a perder. Entonces, o sea, para darle una conclusión, lo mejor que le podría pasar, o la mejor señal que le podrían dar a los mercados, y que incluso podría hacernos, por ejemplo, tener el dólar a este nivel que está ahora, o en 44, o en 45 a fin de año, es decir, un tipo de cambio real, ajustado por inflación mucho más bajo de lo que lo tenemos hoy, ese escenario podría darse con un Macri presidente 2. Pero eso implicaría, por ejemplo, un no ajuste al sector, a lo que decía antes, a la estructura fiscal o a la estructura monetaria. O sea, seguiría el plan de, digamos, de este ajuste lento pero doloroso. Y en el otro caso, o sea, si llega a pasar lo otro, lo que vas a tener es un ajuste antes de que sean las elecciones o unos días antes de que asuma el gobierno anterior. Vas a tener un ajuste enorme, el mercado te va a ajustar antes de que te des cuenta, digamos, antes de que asuma el próximo gobierno, y vas a tener un dólar excepcionalmente alto. Probablemente sea imposible para nosotros seguir repagando deuda, porque hoy lamentablemente no hay disponibilidades, y tampoco hay préstamos al sector, digamos, a la Argentina. Países emergentes en general están medio apretados con el tema de los préstamos. Entonces vas a tener un ajuste brutal de entrada, y con el que, supongamos que gana la baña, voy a ser, bueno, lo que puedes llegar a tener es un dólar excepcionalmente alto con la baña y un ajuste ya hecho vía mercado. O sea, vas a tener un dólar tan alto que te va a ajustar más todavía la cuenta corriente, que hoy ya está positiva, y vas a tener ingresos de dólares, de arriba y dolorosamente, y vas a tener un ajuste probablemente fiscal apenas asuma, porque el tipo no puede asumir y seguir haciendo lo mismo que hacen estos. No va a tener la misma facilidad por una cuestión de ingresos. El préstamo del FMI se agota a partir del año 2020. Ignacio, te tengo que despedir, nos estamos quedando sin tiempo. Muchísimas gracias por la participación. Me llegó ahí un rumor desde Buenos Aires que te sumás al equipo de colaboradores de los amigos de Cruz del Sur, ¿puede ser? Es exactamente así. Me invitaron a escribir en sus columnas, y bueno, me pongo a disposición de ellos, de ustedes, todo lo que sea por la cruzada cultural. Yo me pongo lo que sea al hombro. Yo estoy siempre. Te mando un fuerte abrazo y estamos en comunicación. In the name Boy Scouts. Because in order to be able to think, you have to risk being offensive. I'm just trying to work that out. Ha, gotcha. Empezó siendo el patriarcado, luego fue el heteropatriarcado y ahora es el heterocapitalismo patriarcal.